Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Qué bueno que podemos compartir con ustedes esta noche en nuestro servicio de mediados de semana. Y espero que lo que voy a compartir con ustedes sea también de muchísima ayuda, de muchísimo ánimo y más que nada que nos ayude a ver a nuestro alrededor cuántas cosas nos pueden ayudar y cuántas cosas no nos están ayudando. Para mí, esta noche, el poder tener este servicio representa mucho, porque es un tema que todos conocemos, que todos sabemos, pero es un tema que generalmente uno puede ir dejando de lado y haciéndose que no sabe, olvidando o inclusive ignorando en algunos casos. Y yo espero que lo que voy a compartir con ustedes esta noche sea de muchísima ayuda, y si te ayuda a ti también, como me está ayudando a mí, compártelo, muévelo más adelante y muestra lo que Dios puede hacer. En este momento, si me puedes acompañar a una oración para poner nuestro sermón de esta noche, nuestra enseñanza en manos de Dios. Acompáñame a orar. Señor Dios Todopoderoso, gracias. Muchísimas gracias por esta noche. Gracias, mi Dios, porque podremos ver su palabra, porque su palabra nos llena, porque su palabra nos enseña, nos reta y nos lleva, mi Dios, a ser como usted quiere que seamos. Dirígame, mi Dios, sáqueme a mí del medio y que sea su palabra la que hable a través de mí. Le doy gracias, Señor, ante todo, y se lo pido en nombre de Jesús, su Hijo. Amén. Buenas noches, hermanos, hermanas, amigos que nos están viendo por las redes. Oro, como dije, que lo que vamos a trabajar esta noche, a hablar, sea de muchísima ayuda para ti. Si eres cristiano y tienes muchísimo tiempo, espero que sea de muchísima ayuda. Y también, si no lo eres, pues esto te va a ayudar a ver muchas cosas que tal vez no te han ayudado a avanzar en tu vida para llegar donde Dios. El título de la clase esta noche se llama Cuidado con el pecado. Cuidado con el pecado. Cuando yo pensé en este título, esta es una palabra, ¿saben? Nadie quiere escuchar hablar del pecado. Nadie quiere saber qué es eso, porque cuando tú piensas en eso o escuchas hablar de eso, estás escuchando hablar de algo malo, de algo que no le agrada a uno y tampoco agrada a Dios. Pero voy a compartir contigo un poquito, una pequeña definición. Se conoce como pecado a la transgresión voluntaria de la ley divina o de algunos de sus preceptos. En la Biblia, el pecado es nombrado en un sinfín de veces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Cuando hablamos de pecado, y aquí habla de transgresión, ¿qué combinación tiene esa palabra transgresión? Bueno, la palabra transgresión significa infracción, vulneración, quebrantamiento, violación, desobediencia, atropello, atentado, delito. En pocas palabras, si le ponemos uno de estos sinónimos a la palabra transgresión, es fallar, es pecar, es hacer algo malo, es desobediencia a Dios. Como sea que lo ponemos o le demos el sinónimo, es algo que estamos haciendo mal en contra de Dios. También se entiende como pecado a la desobediencia de los mandatos divinos. Es el alejamiento del hombre de la voluntad de Dios. Por eso, esta noche yo quiero que usted que está en su casa, usted que está en el auto, usted que está en el súper y está viendo el servicio, yo quiero que tú te pongas en el lugar de lo que vamos a estar hablando esta noche. El título es Cuidado con el pecado. Y mi pregunta es, para empezar, ¿tú estás teniendo cuidado con el pecado? Cuando hablamos de pecado, ya dijimos, es una agresión o es una desobediencia voluntaria a la palabra de Dios, a la ley de Dios. Entonces, ¿cómo nos va a nosotros cuidándonos del pecado? Cuando tú piensas en el pecado, ¿tú te estás cuidando del pecado o tú vives en pecado? Entonces, oro que lo que voy a compartir en esos 3 puntos, vamos a compartir 3 puntos, tengo muchísimas escrituras, pero yo voy a tratar de resumir a lo más que pueda para que tú tengas el tiempo de profundizarla mucho más en el hogar. Primer punto que vamos a estar viendo esta noche.
Primer punto que vamos a estar viendo esta noche es advertencias contra el pecado. Advertencias contra el pecado. Y me viene a la mente, si tú vas manejando y tú ves un letrero que dice pare, ¿qué es eso? Una advertencia. Te dice que te tienes que detener antes de llegar a la esquina, porque esa esquina puede ser que sea más movida, que haya más tráfico, y si te metes de golpe puedes tener o causar un accidente. Entonces, esas son advertencias. Cuando tú ves las leyes de tránsito, todas son advertencias en las que tú, dejándote dirigir por esto, te va ayudando a cómo caminar de manera segura. Entonces, ¿qué es lo que enseña la Escritura? Hay muchísimas escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que enseña cómo debemos de vivir y cómo debemos de ser cuando se trata de Dios, de su palabra, de lo que Él enseña. Entonces, si me puede acompañar a la Biblia, a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 al 9. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 al 9. La Biblia dice: estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por por el mismo sufrimiento. ¿Qué vemos aquí? Aquí vemos la versión Nueva Traducción Viviente, ¿no? Y dice la Escritura que estemos alerta, estén alertas y cuídense de su gran enemigo el diablo, porque él anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. La Biblia nos llama a estar alerta, o sea, estar en actitud atenta o vigilante. El sinónimo de esto, de estar atento, es consciente, despierto, advertido, avisor, intenso. Cuando la Biblia habla de estar alerta, es que todos tus sentidos tienen que estar atentos a que tú estás fácilmente siendo atacado por esto, Satanás, que la Biblia lo describe como un león rugiente que anda buscando a quien devorar. ¿Y a quién es que anda buscando a quien devorar? A ti y a mí. Entonces, haz esta pregunta: ¿tú has estado alerta? Estamos alerta. Esta es la advertencia que nos da la Biblia. Manténganse despiertos, estén alertas, porque su gran enemigo, lo dice aquí, lo describe como algo grande. Tenemos un enemigo grande que está luchando por tu alma y por mi alma, que está buscando cómo separarnos de la gloria de Dios, está buscando cómo hacernos olvidar a Dios en nuestro caminar día a día. La pregunta es: ¿estás tú entendiendo las advertencias contra el pecado? ¿Estamos teniendo oídos que escuchan las advertencias contra el pecado? ¿Un corazón abierto, dispuesto, listo para luchar contra el pecado? Nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestros deseos nos están manteniendo alerta a las advertencias contra el pecado. Porque, mi gente, tenemos que entender algo. Satanás va a usar todas las debilidades que hay en ti y en mí para atraparnos. Y él anda buscando a quien devorar. La pregunta es si tú eres alguien que él está mirando cada día. Si tú eres alguien que él está siguiendo. Si tú eres alguien que él está midiendo para ver el momento preciso para atraparnos, para atacarnos a través del pecado. O estamos alertas, estamos intensos, estamos atentos, nos estamos cuidando, estamos conscientes y despiertos de que Él está detrás de ti y de mí. Él está detrás de cada uno de nosotros desde que nosotros nacimos. Él sabía, Dios va a llamar a esta gente, yo voy a evitar que lleguen. Ahora, no ha podido evitar que lleguemos, pero Él va a buscar la manera de que tú y yo no sigamos con Dios, de que nuestra vida no termine con Dios, de que nuestra vida termine siendo hombres y mujeres lejos de la presencia de Dios. Ahora la pregunta es si tú estás haciendo caso a las advertencias. Cuando hay una advertencia, por ejemplo, de deslizamiento, tú ves un carrito, ¿no?, que está como de lado, y en algunos casos se ve como un carrito que está como en algo de agua,
Si esas advertencias se ignoran en el momento adecuado, siempre ocurren accidentes. Si tú no estás pendiente, si tú no estás despierto, tú y yo podemos ser la cena del enemigo, que es Satanás. La Biblia nos manda también a ser firmes, a soportar con fortaleza y a tener la actitud de alguien que conoce el llamado a la salvación que tenemos en Dios a través de Jesús. La Biblia dice que estemos firmes también, pero para poder estar firmes hay que estar prestando atención a las cosas que nos pueden afectar. Nos llama a evitar cualquier cosa, lugar o espacio que nos lleve a hacer la comida de Satanás. El deseo de él es alejarnos de Dios. Y él va a utilizar cualquier área en mí que sea débil para que yo me aleje de Dios. La pregunta es, hermano, hermana, amigo, usted que tal vez no ha visto a la Biblia, pero ha querido buscar a Dios y no ha podido, es porque tienes un enemigo que no va a querer que tú conozcas a Dios. Nosotros como cristianos, los que tenemos ya un tiempo en la fe, Él va a hacer lo que sea para que olvidemos lo que Dios enseña. Dios espera que seamos fuertes en nuestra fe, pero sin Él no podemos ser fuertes en nuestra fe. Si no escuchamos su palabra, si no obedecemos sus mandamientos, si no buscamos caminar con Él día a día, no vamos a poder mantenernos firmes en la fe. No vamos a poder estar conectados, comprometidos, entregados a Él. Porque para poder mantenernos firmes en la fe, necesitamos tener un compromiso serio y profundo con nuestro Dios. Tenemos que recordar que no estamos solos y que nuestros hermanos también en todas partes del mundo están peleando por su fe, están luchando lo que tú estás luchando y lo que yo estoy luchando. Ellos también lo están pasando y ellos están empujando por su vida espiritual, por su fe. La pregunta es si tú y yo estamos haciendo lo mismo también. En Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2. Efesios 2, versículos 1 y 2 dice la Escritura: antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados en que vivían, pues seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. Aquí dice la Escritura que antes nosotros estábamos muertos a causa de las maldades y pecados en que vivíamos, que antes espiritualmente no reconocíamos a Dios, que antes espiritualmente no pensábamos tener una relación con Dios porque estábamos muertos. Pero algo interesante sucedió. Dice la Escritura que también seguíamos los criterios de este mundo y hacíamos la voluntad del espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. En eso es algo que tenemos que prestar atención, mucha atención, porque dice la Escritura aquí que ese espíritu nos anima a desobedecer a Dios, que cuando estábamos muertos nos animaba a desobedecer a Dios. Ahora imagínate como cristiano, Él va a usar cada situación en tu vida para alejarte de Dios. Él va a usar cualquier situación en tu mente, en tu corazón, cualquier cosa guardada que te afecte, Él la va a usar, porque Él dice que Él es el que anima a que uno desobedezca a Dios. Esta noche yo te quiero animar, hermano, hermana, amigo que nos estás viendo. Yo te quiero animar a que reconozcas que esa vocecita que te dice, haz esto, haz aquello, eso no está mal, eso está bien. Si no está de acuerdo con lo que dice Dios, eso no viene de Dios. Si no está de acuerdo con lo que enseñan las Escrituras, eso no viene de Dios. ¿Y qué es lo que enseña esa Escritura? Esto es una advertencia a no dejarnos dirigir por esa pequeña vocecita que te dice, si tú desobedeces a Dios un poquito, eso no es malo. Si tú dejas de hacer tal cosa, eso no es malo. Si tú faltas a la iglesia este domingo, este miércoles, eso no es malo. Si tú no das tu contribución, eso no es malo. Cualquiera falla un día. Eso viene de esa voz, de ese espíritu que domina en el aire, que te habla, que te busca, que te llama, que te seduce. Porque no es que te habla fuerte, te dice, eso no es nada. No te mortifiques, la próxima vez la das, el próximo domingo llegas, pero no te preocupes, que todo va a estar bien. Dios es un Dios de misericordia. Esa voz no viene de Dios.
si te está animando a hacer lo que Dios no te enseña en la Biblia, ese llamado no viene de Dios. El maligno quiere que regresemos a lo que hacíamos antes de conocer a Dios, o sea, vivir en pecado. Vivíamos muertos espiritualmente a causa de nuestras maldades, a través de hacer la voluntad del maligno. Nos animaba y todavía nos anima a desobedecer a Dios. Esta noche, ¿tú estás obedeciendo a Dios o tú estás obedeciendo al maligno? Estos simplemente son advertencias. Pregunta, ¿cuáles criterios seguimos el día de hoy? ¿Los que son en la Biblia o lo que presenta el mundo? ¿Lo que dice la gente? ¿Lo que dice ciertas personas? ¿O lo que dice esa pequeña voz que nos habla? ¿Qué hacemos el día de hoy? ¿A dónde vamos el día de hoy? Como dice esa voz, no es malo, hay que vivir el placer de la vida. Disfruta el momento. Mientras no agrades a Dios, disfruta, criatura. Pero ahí es donde tienes que darte cuenta que esa voz no viene de Dios. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16. 1 Timoteo 4, 16. Mira lo que dice aquí. Esto es Pablo hablando con Timoteo. Dentro de tantas cosas que él está hablando aquí, Pablo le está dando distintas recomendaciones, pero mira lo que dice a él. Dice, ten cuidado de ti mismo y de lo que enseñas a otros. Y sigue firme en todo. Y sigue firme en todo. Aquí la Biblia, y sigue firme en todo. Si lo haces así, te salvarás a ti mismo y salvarás también a los que te escuchan. Pablo da a Timoteo varios consejos. Y entre ellos le deja uno especialmente. Dice que se cuide de él mismo. Cuida de las enseñanzas, de lo que enseñas a otros y sigue firme en todo. No confíes en ti, confía en Dios. Nunca creas que lo sabes todo. Dios es quien lo sabe todo. Cuídate del pecado y cualquier cosa que te lleve a pecar. Aquí el mensaje de Pablo a Timoteo es: cuídate de ti mismo. ¿Quién es el que te puede llevar a hacer lo que agrada a Satanás? Tú mismo. ¿Quién es el que te puede llevar a buscar sus pensamientos, sus actitudes, sus reacciones, sus acciones de rebeldía contra Dios? Tú mismo. El primero que te puede hacer fallar, pecar es igual a fallar. El primero que te puede hacer pecar eres tú mismo. Por eso están todas estas advertencias en la Biblia, para ayudarnos a tomar conciencia, para ayudarnos a pensar, para ayudarnos a reconocer que necesitamos a Dios, que necesitamos su dirección, que necesitamos que Él nos guíe, que necesitamos que Él nos enseñe, que necesitamos inclusive que Él nos reprenda. Cuando estamos desviándonos del camino, necesitamos que Él nos reprenda, que Él nos diga otra vez: tiene que regresar al camino correcto. Estás en el camino incorrecto. Entonces la Biblia nos da advertencias. ¿Para qué? Para tomar el camino, la ruta correcta nuevamente. Génesis, capítulo 2, versículo 15 al 17. Estoy yendo un poquito rápido para poder abarcar los 3 puntos. Ustedes profundizan un poco más y sacan provecho a todo lo que hay aquí, porque es mucho lo que hay, mi gente, el día de hoy. Génesis 2, 15 al 17. Lo primero que hablo aquí, antes de empezar, Dios ya que ha creado al hombre, le deja saber lo que tiene que hacer y la ordenanza. Y vamos a ver lo que Él dice entonces, en este momento, a Adán. Génesis 2, 15 al 17 dice: cuando Dios el Señor puso al hombre en el jardín de Edén, para que le cultivara y lo cuidara, le dio esta orden: puedes comer del fruto de todos los árboles del jardín, menos del árbol del bien y del mal. No comas del fruto de ese árbol, porque si lo comes ciertamente morirás. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Una advertencia. Dios lo está llamando a entender: mira, todo eso es tuyo, come de todo menos de ese árbol. Y te lo voy a decir de esta manera breve: si comes de ese árbol, vas a morir. Dios le deja claro. Y es aquí es donde comienzan las cosas a verse como más serias. Dios le dice claro: mira, come de todo, todo eso es tuyo. Pero si comes de ese árbol que te dije que no comas, ciertamente morirás. Dios está haciendo la advertencia. No está hablándole en japonés, no está hablándole en parábolas. Dios le deja saber claro: no toques ese árbol.
Si lo comes vas a morir. Y eso es increíble porque de tantos árboles que hay, muchachos, deje ese árbol. Pero vamos a ver entonces, Dios le da esa advertencia, Dios le da la orden, Dios le da la indicación, dejándole saber claramente lo que iba a pasar, pero también Dios le está dejando saber claramente lo que Él esperaba de él. A nosotros, Dios siempre nos deja saber lo que Él espera de nosotros. Hombres fieles, mujeres fieles, hombres que están viviendo y cuidando su relación con Él, hombres que están buscando hacer desde el principio lo que Dios quiere. Eso es lo que Él espera de nosotros. Hombres y mujeres que están alejando del mal, que no están pecando, que están arrepintiéndose cada día, que están buscando lo que Dios quiere. Eso es lo que Él espera de nosotros. Vamos a ver entonces la parte B. Porque el pecado siempre nos va a llevar a la muerte. Mi gente, estemos claros. El pecado siempre nos va a llevar a la muerte. Hasta en Romanos, y lo vamos a ver un rato, lo dice. Que el pecado lleva a la muerte, que el pago que da es muerte. Y Dios desde el principio, desde la creación está diciendo claro, si tú comes de ese árbol, estás muerto. Eso es lo que está diciendo. Si comes de eso, estás muerto. Entonces vamos a ver lo que pasa en la otra parte. Génesis 3, versículo 1 al 5. Aquí es donde la serpiente habla con Eva. Y ahí papá, aquí viene la situación. Génesis 3, 1 al 5, dice, la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que Dios el Señor había creado. Y le preguntó a la mujer, ¿así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín? Pues se van a morir de hambre. Y la mujer le contestó, podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol, porque si lo hacemos, moriremos. Pero la serpiente le dijo a la mujer, a mi esposa le gusta esta parte, no es cierto, no es verdad, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol podrán saber lo que es bueno y lo que es malo, y entonces van a ser como Dios. ¡Wow! ¡Qué interesante! Mira la advertencia que la misma Eva dice, Dios ha dicho que ni toquemos ese árbol. La advertencia es, ni toquen ese árbol. Porque si lo tocan, se murió. Y ella está hablando con la serpiente y se está dejando dirigir por la pregunta de manera opuesta. Y es verdad que Dios ha dicho que ustedes no pueden comer de ningún árbol de este jardín. ¿Qué Dios más difícil? ¿Qué Dios más complejo? Y ella dice, no. Podemos comer, el versículo 2, podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol, porque si lo hacemos, moriremos. Ella tenía la advertencia y sabía la consecuencia. Aunque tal vez ella no sabía qué significaba morirse, pero sí sabía que Dios no agradaba, que no iba a seguir siendo agradable a Dios si tocaban o comían de ese árbol. Mira cómo ella se dejó seducir. Tú sabes cuando tú te metes en conversaciones que tal vez tú debes decir, ¿sabe qué? Para ahí. No sigas, no continúes, no hay más nada que tú y yo tenemos que hablar. Para ahí, no repitas, ¡shh! Te vas. Y me voy y nos vemos. Esa era la conversación de ese punto. Pero no, ella sigue escuchando, porque a veces tú tienes conversaciones con cierta persona porque tú quieres que te digan lo que quieres escuchar. Hay ciertas personas que son melosas, que te van a decir lo que tú quieres escuchar. Y tú vas a ignorar las advertencias que vienen de Dios, las advertencias que vienen del Espíritu, las advertencias que vienen de tu propia conciencia. Y vamos a estrangular la conciencia y vamos a hacer lo que deseamos hacer y olvidar lo que Dios quiere que tú hagas. Y que también olvidar lo que Él no quiere que tú hagas. Eva olvidó eso. Ella quería que le digan, ella estaba escuchando. No es cierto. No van a morir. Entonces piensa en eso. Le cree lo que dice la serpiente, la culebra, y olvida lo que dice Dios. ¿No nos ha pasado así a veces?
¿No nos ha pasado que escuchamos a quien no tenemos que escuchar, pero a quien debemos de escuchar, lo ignoramos? Hasta inclusive le sacamos calificativo. Es que este es muy cuadrado. Es que este es muy complicado. No, es que está como el mofle del carro. Está atrás y quiere que yo esté atrás también. Pero no, yo voy a hacer lo que me dijo fulano, que es el consejo. Eso está pasando aquí, lamentablemente. Todo comienza con dar una pequeña apertura. ¿Se recuerda cuando César habló de la puerta? Tú abres un poquito esa puerta y ahí está el lío. Tú abres un poquito esa ventana, una ventanita, ahí está el lío. Tú haces una brechita, ahí comienza el lío, porque por un poquito así se hace algo así. Por una cosita pequeñita se arma algo enorme, y es lo que pasó, que hasta la fecha estamos pagando nosotros también. Porque hemos sido pecadores también, hemos fallado también, y una y otra vez Dios está tratando de ayudarnos, pero nos lleva a hacer lo mismo que hicieron ellos: fallar a Dios, alejarnos de Dios, correr de Dios, escuchar a quien no debemos de escuchar. Eso nos ha pasado. ¿Sabe? Él nos hace advertencia por muchas y buenas razones. Dios quiere cuidarnos, Dios quiere que estemos seguros, que estemos siempre a su lado, que vivamos en comunión con Él, que disfrutemos el caminar junto a Él. ¿A quién obedecemos el día de hoy? Es mi pregunta. ¿A quién tú obedeces el día de hoy? ¿A quién usted está obedeciendo el día de hoy? ¿Estoy haciendo todo lo posible por mantenerme lejos de las cosas que no agradan a Dios, por las cosas pecaminosas? Si obedezco a Dios, habrá consecuencias, o si obedezco otras cosas, también habrán consecuencias. Estoy haciendo todo lo posible por mantenerme en el lugar seguro, en el lugar correcto con Dios. Si no hago la voluntad de Dios, haré la voluntad del maligno, así de simple. Romanos 6, versículo 23, mira cuántas advertencias hay, y eso, que son un montón de escrituras. Pero mira cómo están las advertencias en la Biblia, buscando a que entendamos y ayudarnos a poder caminar derecho. Romanos 6, 23 dice: pues la paga que deja el pecado es muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Entonces, si tú y yo no nos cuidamos del pecado, si nos dejamos dirigir por el pecado, si vivimos en pecado, si no cambiamos y nos alejamos del pecado, ¿dónde terminamos? Muertos. Pero la esperanza que nos da Dios es que dice aquí que en unión con Jesús, el regalo, el pago es vida eterna. Esta noche, hermanos, amigos, usted que nos está viendo a través de las redes, ¿qué es lo que usted quiere elegir? Elija el estar con Cristo, elija el caminar como Dios quiere, elija el pago de la vida eterna, porque sabemos que el pago que da el pecado es muerte, es distanciamiento de Dios, es alejamiento de Dios, es una vida insegura sin Dios. Eso es lo que nos da el pecado el día de hoy. Elige hoy que tu pago sea la vida eterna, el caminar con Cristo, el vivir por Cristo, el amar por Cristo, el morir por Cristo. Porque al final de cuentas, si tú no quieres hacer lo que Dios quiere, no importa la advertencia que te hagan. Pero yo esta noche acudo a tu corazón. Esta noche yo desafío tu corazón a buscar y agradar a Dios en todas las formas posibles. Te animo y te reto a que puedas buscar el plan de Dios para tu vida. Amén. Segundo punto. Ya vemos cómo el pecado, tenemos tanta advertencia contra el pecado. Pues vamos a ver nuestro segundo punto, cómo el pecado se expone, pero también las consecuencias que da. Formas como el pecado se expone y sus consecuencias, es nuestro segundo punto. En Marcos 7, 20 al 23, aquí está hablando Jesús. Y vamos a ver lo que dice Jesús, lo que expone el pecado de nuestra vida. Y Jesús es el que está hablando aquí. Dijo también, lo que sale del hombre, eso sí lo hace impuro, porque de adentro, es decir, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los asesinatos, los adulterios, la codicia, las maldades, el engaño, los vicios, la envidia, los chismes, el orgullo y la falta de juicio. Todas estas cosas malas salen del hombre y lo hacen impuro. Jesús está hablando aquí. ¿Cuál es la consecuencia de todos esos pecados que salen de nuestro corazón?
nos hace impuros frente a Dios. Nos hace hombres y mujeres distantes de Dios. ¿Por qué? Porque estamos dejándonos dirigir por lo que está adentro, por esas cosas que no vienen de Dios, que Dios no las aprueba, pero que salen y las dejamos que caminen en nuestra vida. ¿Por qué este mundo está tan mal? ¿Por qué hay tanta gente en tantas situaciones? Precisamente por eso, como dice aquí la Escritura, que lo que sale de dentro de nosotros nos hace impuros, los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el tener relaciones sin estar casados, el ser una pareja de novio que vive como marido y mujer y no tiene ningún compromiso. Eso es una relación inmoral. Dice también la Biblia, los robos, ni voy a decir, ustedes saben, todos vivimos, es raro el que no está siendo atracado en estos días, algo nos pasa. Entonces, ¿de dónde viene eso? ¿De hombres que se dirigen por Dios? No, de gente que se están dejando dirigir por el pecado y por el maligno a la vez. Entonces, eso no viene de Dios. También los asesinatos, ni voy a decir de eso, sabemos lo que está pasando en el país y cómo eso ha afectado a toda la nación. Cómo el tener un alma y cómo atacar a otra gente y afectar y lastimar, cómo eso es tan simple. Eso es falta de Dios. Eso es simplemente la entrega a las cosas que no agradan a Dios y cómo esas son las consecuencias de cómo se expone el pecado en nuestra vida. También dice la Escritura el adulterio. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos novios, cuántas novias están siendo infieles el día de hoy? ¿Cuántos nosotros no hemos sido infieles o no hemos fallado o no hemos hecho lo que Dios agrada? El adulterio en este mundo es algo normal, pero para Dios no es algo normal. Para Dios el adulterio, el que un hombre sea infiel a su esposa o la deje por otra persona, o al revés, que sea la mujer que deje a su familia por otra persona, para Dios eso no es normal ni nunca va a ser normal. Pero vivimos esto, escuchamos de esto y se ve como algo normal. No puede ser normal porque Dios no llama esto algo normal. Más bien, Él lo llama como algo que nos hace impuros a su presencia. La codicia, el deseo por el dinero, el hacer lo que sea por dinero. Las maldades, cuando habla de maldades, todo lo que involucra a las cosas que no son buenas. Por si acaso tú dices, no, pero no menciono lo mío. Sí, todo lo que no dice ahí, pero que no agrada a Dios, es una maldad, es algo malo. El engaño, los vicios, cuánta gente tenemos en nuestro país y en este planeta con tantos distintos vicios de distintas índoles, presos, agarrados, atrapados y no pueden soltarse. ¿Por qué? Porque no están buscando la solución, no están buscando a Dios. Buscan personas, buscan cosas, pero no van a la fuente, no van a quien le va a dar la libertad, que es Dios, que es Cristo a través de su palabra. La envidia, los chismes, el orgullo. Cuán difícil es tratar estas cosas. Y si tú le sumas el orgullo no nos deja ni ver, ni pensar, ni escuchar. La falta de juicio. ¿Sabes? El hacer las cosas sin pensar la consecuencia que me va a traer más adelante. Y dice Jesús, todas estas cosas malas salen de adentro del hombre y lo hacen impuro. Todas estas cosas se exponen de las distintas formas que el pecado queda expuesto. Sí, el pecado nos lleva a no obedecer el criterio moral de Dios para nuestra vida. Y en muchas ocasiones hasta justificamos y no admitimos que estamos mal. Muchas veces pasan las cosas y no admitimos que estamos mal. No queremos dejar saber a otro para no lucir vulnerable, para no lucir feo, para no lucir mal. De que yo estoy siendo un hombre impuro, de que yo estoy siendo un hombre que he fallado a Dios, que he sido un hombre que he fallado a mi familia, que he sido un hombre que he fallado a mi caminar con Dios, o una mujer. No admitimos. ¿Sabe? Jesús dijo, todo esto sale del corazón del hombre y lo hace impuro. Esto nos hace culpable a los ojos de Dios. Pregunta, ¿cómo estás tú el día de hoy? ¿Cuáles de estas cosas te están afectando, te están arropando, te tienen atrapado, te tienen hecho un esclavo? ¿Cuáles de estas cosas son las que te están afectando el día de hoy? Jesús expuso cómo el pecado afecta. Dame a compartir algunas escrituras
que hablan de pecado, pero no voy a profundizar en ella, pero para que tome el tiempo de ver cómo de distintas formas, cómo se expone el pecado y cómo sí afecta, aunque tú y yo no lo queramos admitir. Gálatas 5, 19 al 21 dice: es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos, cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y viciosas, adoran ídolos y practican la brujería, mantienen odios, discordias, celos, se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones y partidismos. Aquí dice, paramos para un momentico ahí, seguimos la otra parte ahora. Aquí dice que todas estas cosas es fácil verlas. ¿Cómo? Con la mala reacción que tenemos. En la escritura anterior, Jesús dice que todas las cosas que salen de nuestro corazón nos hacen impuros, nos alejan de la presencia de Dios. Pero ahora aquí dice, versículo 21, si pueden acompañarme, versículo 21 dice: son envidiosos, borrachos, glotones y otra cosa parecida. Les advierto a ustedes, como ya antes lo he hecho, que los que así se portan no tendrán parte en el reino de Dios. Jesús dice que nos hace impuros, que nos hace mal, ver mal a los ojos de Dios. Aquí Pablo dice que quien se comporta de esta forma, en esta clase de pecado, en esta vida pecaminosa, no va a tener parte en el reino de Dios. Amigos, usted que nos está viendo, si usted está preso, si usted está siendo atrapado en alguna de estas cosas, Jesús se puede liberar. Hermanos, hermanas, si el pecado nos tiene arrollado, nos tiene atrapado, también si una vez, antes de conocerlo, Dios nos liberó a través de Cristo, pues ahora con más razón te va a liberar a ti también. El llamado de esas escrituras es que exponga tu vida y que tú veas que aunque estés esclavo, aunque estés preso, Dios te puede sanar, Dios te puede libertar, Dios te puede restaurar, Dios te puede dar la vida que tú tanto deseas, pero que no has podido tener. Dios lo puede hacer. Pablo confirma que el que vive así no puede ser parte del reino de Dios. Pero el deseo de Dios no es que tú no seas parte del reino. El deseo de Él es que Él puede dirigir tu vida y puede ayudarte a ser parte del pueblo de Él. Siguiente escritura, 2 Timoteo 3, 1 al 5. Dice la Biblia, 2 Timoteo 3, 1 al 5 dice: también debes saber que en los tiempos últimos vendrán días difíciles. Los hombres serán egoístas, amantes del dinero, orgullosos y vanidosos. Hablarán en contra de Dios, desobedecerán a sus padres, serán ingratos y no respetarán la religión. No tendrán cariño ni compasión, serán chismosos, no podrán dominar sus pasiones, serán crueles y enemigos de todo lo bueno, serán traidores y atrevidos, estarán llenos de vanidad y buscarán sus propios placeres en vez de buscar a Dios. Aparentarán ser muy religiosos, hasta cristianos aparentarán ser, pero con sus hechos negarán el verdadero poder de la religión. Dice la escritura final, dice la escritura final, no tengas nada que ver con esta clase de gente. Antes de yo ser cristiano, todas las escrituras me pegaban, en la mayoría. Y sabes, yo me he dado cuenta que si yo me descuido, ¿qué es lo que regresa? Esas mismas cosas que antes me afectaron, esas mismas cosas que antes me esclavizaron, esas mismas cosas que antes me lastimaron y que me llevaron a lastimar a otros. Esas mismas cosas que llevó a Jesús a la cruz, esas mismas cosas que aunque me lastiman, todavía tú te sientes tentado a ver algunas de ellas y hasta aceptarlas. Pero aquí dice Pablo, con esta clase de gente no tengas nada que ver. En la otra escritura dice que no tendrán parte en el reino de Dios. Y en la anterior dice que nos hace impuros frente a Dios. Cada uno de nosotros tiene que ver que el pecado nos aleja de Dios. Promete mucha alegría, mucho placer, promete muchas cosas buenas, mucho gozo. Pero al final termina en tristeza. Yo lo he sufrido, yo lo he vivido. Y saben algo, yo no quiero eso para mi vida, pero yo no quiero eso para tu vida. Y yo estoy seguro que Dios ni lo quiere para mí, ni lo quiere para ti tampoco. Dios puede darnos la libertad que necesitamos. Dios puede ayudarnos, pero tú y yo tenemos que cuidarnos de esas cosas. Tú y yo tenemos que levantarnos y dejar esas cosas. Tú y yo tenemos que comenzar a obedecer la palabra de Dios, caminar junto a Dios y vivir para Dios. Porque en el momento que usted comienza como cristiano a vivir para usted, en ese momento bajamos la guardia
de vivir para Dios. Y en ese momento el pecado va a entrar por la ventanita, por la puertita, va a entrar por el teléfono, va a entrar por tu computadora, va a entrar por las revistas, va a entrar en la calle cuando tú vas caminando solo o sola, va a entrar en tu trabajo, va a entrar en tu universidad donde estudias, va a entrar en tu colegio. Si tú abres la puerta, Él va a entrar solito y se va a querer quedar contigo todito. Pero tú tienes que ver lo que dice la Biblia. Por eso vimos las advertencias y ahora vimos cómo se expone. Tercer y último punto para terminar. Entonces, Arturo, después de ver todo eso, tal vez yo estoy atrapado en muchas cosas, tal vez estoy atrapado en una parte, tal vez algunas cosas me están tentando. ¿Qué debemos hacer? Tercer punto. ¿Qué debo hacer con el pecado? Salmos 32, 3 al 5. Salmos 32, 3 al 5. Dice la Biblia: mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo por mi gemir de todo el día. Pues de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Como flor marchita por el calor del verano, así me sentía decaer. Pero te confesé sin reserva mi pecado y mi maldad. Decidí confesarte mis pecados y tú, Señor, los perdonaste. Aquí la Biblia está llamando, primero, a que veamos la necesidad, a que mostremos a Dios realmente el corazón como está de nosotros, a que veamos cómo nos sentimos, a que admitamos, ¿sabe? Confesar a Dios, confesar tu pecado, abrir tu corazón implica admitir cómo tú estás. Para algunos eso es un sueño de hace 10 años, no, esa es la realidad de cada día. Cada día tenemos que confesar, cada día tenemos que ir donde Dios, porque Dios sabe lo que está pasando contigo. Dios sabe lo que está pasando conmigo, Dios sabe lo que hay en mi corazón, Dios sabe con lo que tú estás fallando, Él sabe lo que estás pecando, lo que te está lastimando, y Dios no quiere que eso te tumbe, te arrope, te robe la libertad, te robe la alegría. Dios quiere que tú seas libre, pero aquí dice la Escritura, y está hablando David, que hasta que él no habló, hasta que él no confesó, hasta que él no fue donde Dios, hasta que él no se arrepintió en meditar, primero antes de arrepentirse, en pensar lo que le estaba afectando, e ir honestamente y sinceramente, no podía conseguir perdón. Pero dice la Escritura que él admitió, que él entendió, tenía un gemir, tenía un dolor, tenía una necesidad, tenía un decaimiento, porque el pecado lo estaba arropando, el pecado lo estaba comiendo vivo. ¿Cómo tú llegaste aquí a la iglesia? ¿Cómo yo llegué a la iglesia? ¿Cómo dice? Calcomido por el pecado, emocionalmente lastimado y habiendo lastimado a otros. Yo ni quería entender que estaba mal, ni quería entender que yo estaba haciendo a otro actuar mal también. Pero gracias a Dios, gracias a su palabra, yo pude ver y pude admitir. Lamentablemente duré un año tratando de entender. Pero cuando llegué ese día, yo entendí que yo estaba mal. Y que lo que Dios quiere, lo único que Dios como mi Padre Celestial quiere es que yo y que tú estés bien. Habla, acércate, no camines a oscuras, no camines solo, no te dejes llevar por lo que dice, no te dejes llevar por el mundo, no te dejes llevar de las apariencias, no te dejes llevar por las cosas que no agradan a Dios, no te dejes llevar por el que luce bonito, ese por dentro tal vez está feísimo. El que huele bien por fuera tal vez está podrido por dentro, no te dejes llevar por ese camino. Llévate por donde Dios te enseña a ti a vivir, a cambiar, a crecer, a confesar y a dejar la carga a Él. Dice el versículo al final, aquí en el 5, pero te confesé sin reserva mi pecado y mi maldad, decidí confesarte mis pecados y tú, Señor, los perdonaste. Necesitamos confesar y hablar de aquello que nos está afectando. Solo si hablo podré tener la ayuda que necesito. Podemos decidir vivir felices o aparentar que estoy feliz. Cuando confieso, Dios me da nuevas fuerzas. Proverbio capítulo 28, versículo 13. Proverbio 28, 13 dice: al que disimula el pecado no le irá bien, pero el que lo confiesa y lo deja será perdonado. Otra vez dice la Biblia, si tú lo disimulas, si tú lo escondes, si tú aparentas que todo está bien,
no vas a poder conseguir perdón, no vas a poder conseguir libertad, no vas a poder cambiar. Pero el que lo confiesa y lo deja, el que admite, yo pequé, yo fallé, yo estoy mal, pero yo quiero estar bien, dice, será perdonado. La Biblia dice, será perdonado. El deseo más grande de Dios es para perdonarnos. ¿Por qué Dios envió a Jesús a sacrificarse de manera tan cruel por nosotros? Porque Dios quiere perdonarnos. Dios quiere que tú sepas que las cosas que pasan en nuestra vida nos afectan. Y Él lo sabe. Y Él quiere que tú seas libre. Pero tú tienes que confesar y dejar. No disimularlo, confesar y dejarlo. Santiago 5, versículo 16. Dice la Biblia, Santiago 5, versículo 16. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para ser sanados. La oración fervorosa del justo tiene mucho poder. La Escritura habla aquí de confesar y buscar ayuda unos con otros. Eso nos lleva a Dios. Cuando confesamos, nosotros nos liberamos. Cuando admitimos, nos liberamos. Dios tiene la manera de trabajar. Y cuando hablamos con otro hermano, con otra gente, que aunque te dé vergüenza, aunque me dé vergüenza, admitimos ante ellos, yo estoy mal, necesito ayuda, Dios nos perdona y nos levanta. Y esa gente ora por nosotros, nos da seguimiento, nos ayuda, nos busca, nos levanta, nos recoge, nos carga, hace de todo para que tú y yo estemos bien. Y mira lo que dice aquí, versículos 19 y 20. Hermanos míos, si alguno de ustedes se desvía de la verdad y otro lo hace volver, sepan ustedes que cualquiera que hace volver al pecador de su mal camino, lo salva de la muerte y hace que muchos pecados sean perdonados. ¡Wow! Dice la Escritura que si alguno de nosotros se desvía de la verdad y hay alguien que nos ayuda a volver, si tú notas, no dice y regresa solo, no, dice y alguien lo ayuda a volver, ¡qué increíble! Sepan ustedes que cualquiera que se vuelva al pecador de su mal camino, lo salva de la muerte. ¿Por qué tenemos que ser honestos con los pecados? ¿Por qué tenemos que ser abiertos con los pecados? Porque cuando hablamos, esa gente que está con nosotros nos salva de la muerte. Dios usa a esa gente, Dios te va a usar a ti en algún momento y en otro me va a usar a mí para que nos salvemos de la muerte. Para que un día, junto a Dios, podamos dejar saber, gracias Dios por ese hermano, gracias Dios por esa hermana, gracias Señor por los grandes boches que me dieron, gracias Dios por hermanos que no se hartaron de mí y me botaron de la iglesia, gracias Dios por esos hermanos que día y noche me llamaban, que día y noche me empujaban, que día y noche me preguntaban, ¿leíste la Biblia? Orase, ven, vamos a orar, ven, vamos a leer la Biblia, hasta por teléfono lo hacíamos. Ese día tú vas a decir, gracias Dios por todo lo que Él ha hecho en tu vida. Porque otros son los que Dios utiliza para llevarnos al camino del bien. Amén. Esto es como el coach. En la iglesia, aunque ahora mismo todo el mundo dice que el coach, que un coach, que coaching, Dios te ha dado un coach desde que llegaste a la iglesia. Dios te ha dado a alguien que te cuida, que te levanta, que te empuja, que hasta te patea de cuando en vez, para que te arrepientas y sigas buscando a Dios. Dios te ha dado tu coach personal. Y a un coach en el mundo tú tienes que pagarle y Dios te lo tiene aquí gratis. Y por si fuera poco, hasta le cae bien. Hasta bien le cae uno al coach que Dios nos da. Pero en el mundo tú tienes que pagarle para que te dé un consejo, para que te caiga atrás. Tú tienes que pagarle una quincena o una mensualidad. Aquí Dios te lo tiene gratis. Así que, amigo, usted que nos está viendo, usted necesita un coach. Venga, estudie la Biblia que le vamos a poner un coach. Venga, hágase cristiano que le vamos a poner un coach. Venga, hágase cristiana, estudie la Biblia, arrepiéntase, hágase discípulo, comprométase y usted verá que tendrá su coach, que lo va a empujar, que lo va a llamar, que le va a su boche, que lo va a inspirar, que lo va a animar, que lo va a disciplinar. Porque de eso se trata, de agradar a Dios. Una última escritura para terminar. Tito 2, 14 al 16. Perdón, un momento, un para atrás pequeñito. Proverbios 27, versículo 17. Dice aquí, el hierro se afila con hierro y el hombre con otro hombre. Eso es lo que te acabo de hablar del coaching. Aquí te lo damos gratuito.
con amor, con cariño, con compromiso. Pero se necesita de otro hombre para ayudar a otro hombre. Se necesita de una mujer para ayudar a otra mujer. Y aquí te lo tenemos gratis. Es más, hasta con la Biblia incluida. Tú traes tu Biblia y él trae su Biblia y él te ayuda. Y ella te ayuda también. Apreciemos lo que Dios está haciendo. Vamos a deshacernos del pecado, vamos a hablar, vamos a buscar ayuda, vamos a tener que nos lleve a ser mejor con Dios. Dios ha puesto otros hombres y mujeres para ayudarnos a conocerlo a Él y para ayudarnos a obedecerlo a Él. Una última escritura aquí para terminar. Tito 2, 11 al 14. Dice, pues Dios ha mostrado su bondad al ofrecer la salvación a toda la humanidad. Esa bondad de Dios nos enseña a renunciar a la maldad y a los deseos mundanos y a llevar en el tiempo presente una vida de buen juicio, rectitud y piedad, mientras llega el feliz cumplimiento de nuestra esperanza, el regreso glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó a la muerte por nosotros para rescatarnos de toda maldad y limpiarnos completamente, haciendo de nosotros el pueblo de su propiedad, empeñados en hacer el bien. ¡Wow! No puedo pensar en otra escritura mejor que esa para terminar, mi gente. Dios muestra su bondad. Aún si tú has fallado, si tú has pecado, si te has alejado, Dios quiere mostrar tu bondad. Y Él lo hizo a través de Cristo. Y dice, al ofrecer la salvación a toda la humanidad, Dios te ofrece salvación. Usted quiere estar bien en este mundo, venga a buscar la salvación que Dios le tiene. Usted quiere estar bien, venga a buscar la salvación que Dios le da. Levántese, luche, corra, comprométase con Dios. Y Él le va a dar esa salvación que tiene lista para todos. Esa bondad de Dios nos lleva a todos a renunciar a la maldad y a los malos y a los deseos mundanos. Y a llevar en el tiempo presente una vida recta, pura y de buen juicio y de piedad. El que está comprometido con Dios va a dejar lo que sea para agradarlo. Va a dejar de sufrir por las cosas pecaminosas y le va a entregar a Dios todas sus debilidades y Dios va a hacer grandes fortalezas. Dice la Escritura, mientras llega el feliz cumplimiento de la esperanza, el regreso glorioso de nuestro Salvador Jesucristo. Él se entregó a la muerte por nosotros para rescatarnos de toda maldad y limpiarnos completamente, haciendo de nosotros el pueblo de su propiedad, empeñados en hacer el bien. ¿Tú quieres cambiar? Ahora es el tiempo de empeñarte como parte del pueblo de Dios a hacer el bien. Cuando tú hagas eso, entonces tú vas a poder ver la gloria de Dios, vas a poder ver cómo Dios sí te ha elegido, cómo Dios sí te ha levantado, cómo Dios sí te ha limpiado a través de Cristo. Entonces, hermanos, hermanas, amigos, para terminar, quiero, en conclusión, ayudarnos a recordar primero que tenemos que tener cuidado con el pecado. Yo no sé cómo te está afectando el pecado a ti. Yo sé que yo tengo luchas, puertas, ventanas que tengo que mantener cerradas. Pero hay que tener cuidado con el pecado y tú tienes que reaccionar a cómo el pecado está actuando en tu vida. El primer punto que vimos fue la advertencia sobre el pecado. Las Escrituras nos advierten de cuidarnos porque el pecado va a querer atraparnos. También el segundo punto dice que hay formas en la forma que se expone el pecado y las consecuencias. Cuando el pecado llega, va a haber consecuencias si tú dejas que llegue y si tú dejas que te atrape. Y al final vimos qué debemos hacer con el pecado. Hay que confesarlo, hay que buscar ayuda, hay que cambiar para Dios, para gloria y honra de Él. ¿Por qué? Porque Él nos eligió para ser su pueblo empeñado en hacer el bien. Hermanos y hermanas, los amo muchísimo. Buenas noches, muchas gracias y oro que Dios los bendiga a todos. Gracias, buenas noches.